bienvenidos. El video de hoy tiene como tema cómo la educación puede incidir en las decisiones de los seres humanos para evitar el efecto invernadero, para lo cual nuestro grupo, conformado por Alicia Alarcón, Keira Álava, Patricia Angulo, Tania Chela, Leslie Chicaiza, Gabriel Heredia y Samantha Jiménez, llegaremos a ustedes de la mejor manera posible, para lo cual vamos a tener como subtemas lo que es las entrevistas estructuradas, las entrevistas semiestructuradas y las entrevistas no estructuradas. En cada una se irá detallando lo que es su definición, sus objetivos, su clasificación y un ejemplo para mayor comprensión. Cabe recalcar que el ejemplo constará de una pregunta. Esta pregunta debe ser bien estructurada y bien formulada por cada uno de mis compañeras. Una vez dicho eso, comencemos. La entrevista estructurada, su definición, objetivo y clasificación. En cuanto a la definición, podemos decir que una entrevista estructurada es aquella entrevista que sigue un orden cronológico de preguntas, las cuales ya están realizadas previamente por el entrevistador para poder obtener respuestas exactas sobre lo que queremos saber. Este tipo de entrevista es más utilizado en el campo laboral, ya que las personas que necesitan un colaborador tienen que atender a bastantes personas que postulan en un puesto laboral, y para ello se necesita evaluar y calificar en modo estándar, es decir, que a todas las personas se les califica con una misma cantidad de numeración o simplemente según la respuesta que nos haya brindado en la encuesta. Como objetivo de esta entrevista podemos decir que su objetivo principal es encontrar una respuesta a cada una de las preguntas, la cual pueda ser evaluada y tomada con una calificación exacta para así poder definirla si es acorde este personaje al puesto que está vacante. Ya. También la clasificación de las encuestas estructuradas o entrevistas estructuradas. Para ello se puede decir que las entrevistas estructuradas pueden ser abiertas, cerradas o mixtas. Esto quiere decir que las entrevistas abiertas pueden dejar a que el encuestado o entrevistado pueda decir cualquier cosa de respuesta, mientras que las cerradas le dan opciones de respuestas. Y en combinación, las entrevistas mixtas le dan paso a que la persona entrevistada pueda desarrollarse ella misma contestando con lo que ella quiera, o simplemente también le pueden dar preguntas cerradas. Soy Samantha Jiménez y hoy les vengo a hablar acerca de un ejemplo de entrevista estructurada. Hola, señorita. Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Usted es Vanessa Jiménez? Sí. Ya, quiero que me ayude con una entrevista. Va a ser un poco personal, pero también me va a ayudar con un tema de investigación que es para la Universidad Estatal de Bolívar. Ok. ¿Cuántos años tiene? 28. ¿En qué escuela estudió? En la escuela Federico González Suárez. En su escuela, ¿alguna vez se recuerda que le hayan enseñado lo que es ciencias naturales? Sí. Ok. Y quizás le hablaron acerca de un cambio climático, acerca del clima, ¿sí? Sí. Ok. En su colegio también, ¿en qué colegio estudió? En el colegio Jaime Rondós Aguilera. Ya, en su colegio también le supieron dar o explicar acerca del medio ambiente, acerca del cambio climático. Sí. Ok. Ahora sí le voy a hacer la pregunta acerca de mi tema de investigación. ¿Cómo la educación puede incidir en las decisiones de los seres humanos
para evitar el efecto invernadero? Respondiendo a su pregunta, para mí la educación es muy importante y fundamental para nosotros como seres humanos, y así para poder tener nuevos conocimientos, para de esa manera cuidar nuestra naturaleza y evitar algún efecto invernadero. Por ejemplo, aquí en la costa se da la producción del cacao, maíz y arroz, etc. Ya, entonces dígame usted qué afecta el cambio climático en las plantas del cacao. Ya, afecta el cambio climático al cacao por el motivo que está haciendo sol, viene la lluvia y no hay producción. ¿Por qué? Porque la florcita que está haciendo se cae. Ya, entonces, ¿usted cree que afectaría también en el tiempo de verano este cambio climático a las plantas del cacao? No, por el motivo que el cacao es de lo caliente y da mejor producción en tiempo de verano y le implementamos reguíos para que haya mejor producción. Queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la entrevista semiestructurada. Bien, ¿qué podemos decir sobre esa? Nos dice que se basa en una guía, pero no es tan formal, porque permite que el entrevistado realice preguntas para aclarar dudas sobre la información que está recibiendo. Bien, ahora vamos a explicar sobre cuál es el objetivo de la entrevista semiestructurada. Nos dice que es ofrecer un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantiene la suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Ahora otro punto muy importante, vamos a hablar sobre las características de la entrevista semiestructurada. Como primera característica nos dice que es una entrevista completa y flexible. El segundo punto requiere de preparación, pero a la vez de cierta improvisación. El tercer punto, como característica importante, es que se pueden realizar preguntas de cualquier tipo, pero siempre tomando en cuenta el respeto hacia la persona que vamos a entrevistar, y tampoco se pueden hacer preguntas de temas personales. Esto es todo, mis amigos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar un ejemplo de una entrevista semiestructurada. A continuación vamos a empezar con la entrevista. ¿Qué medidas se puede tomar para reducir el efecto invernadero? Buenas tardes, mi nombre es Ana Heredia, estudio en el Colegio El Ángel, y respondiendo a la pregunta, medidas efectivas para la mitigación podrían ser una mayor utilización de transporte público, el reemplazo de los combustibles líquidos por el gas natural comprimido, el uso de las bicicletas, como así también la implementación de reglas de organización del tránsito y de mejoras técnicas en los vehículos. Gracias. ¿Qué puede hacer la educación para contribuir a la acción climática? Respondiendo a la pregunta, es importante resaltar que la educación ambiental constituye una herramienta educativa para el abordaje del problema del cambio climático, por cuanto aplica enfoques educativos innovadores que ayudan a un amplio público a comprender, enfrentar, atenuar, mitigar y adaptarse a sus efectos. Promueve cambios de actitudes. ¿Cuál es la importancia de la educación en el ambiente? La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. Al hacerlo, le brinda al público las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas a medidas responsables. ¿Cómo la educación aporta a construir nuevas relaciones del hombre con el medio ambiente? Respondiendo a la pregunta, la educación es la herramienta fundamental que posee el hombre
para incrementar el nivel de conocimiento e información, crear sensibilización y concientización en las mentes de las grandes masas, de darle un freno al aprovechamiento de la tierra y darles a entender que deben llevar un modo de vida compatible con la sostenibilidad de su entorno. Gracias, muchas gracias por su participación. Estamos muy concuerdos con sus respuestas. Ya, ¿qué es una entrevista estructurada? La entrevista no estructurada se concibe como un instrumento para la recolección de datos, a diferencia de la entrevista estructurada y la semiestructurada. Mantiene un tono de cercanía entre el investigador y el participante. Por tal razón, también se le conoce como entrevista abierta, encuesta flexible, no dirigida, entre otros términos. Suelen describirse como conversaciones mantenidas con un propósito en mente, recopilar datos sobre el estudio de investigación. Esta entrevista tiene un menor número de preguntas, ya que se inclinan más hacia la conversación normal, pero con un tema implícito. También es un tipo de entrevista que no sigue ningún patrón estándar de preguntas. Es subjetiva y el entrevistador hace preguntas basadas en las habilidades del candidato y los requisitos de trabajo. El objetivo de esta entrevista radica en adquirir información general. Es conveniente elaborar una serie de preguntas sin estructura con una sesión de preguntas y respuestas libres. El tiempo para responder los planteamientos es ilimitado, ya que el entrevistado responde en función del tiempo que dispone para su participación. Esto no es condicionado por el investigador. Al contrario, se le favorece porque puede profundizar en el discurso subjetivo y las reacciones del lenguaje corporal del participante. Al finalizar la entrevista, el investigador, psicólogo o reclutador del personal ya tiene una noción de la profundidad de la información rebajada. Igualmente se tiene que analizar las respuestas verbales y no verbales, en especial el lenguaje corporal mantiene durante la conversación. Estas anotaciones por parte del investigador son cruciales para el análisis final de datos. Muy buenas noches, mi nombre es Leslie Chicaiza y el día de hoy voy a hacer un ejemplo de un tipo de entrevista no estructurada. Aquí le vamos a hacer cómo es la entrevista a la señorita y comenzamos primero que nada sabiendo su nombre. Me llamo Cintia Chicaiza. ¿Y cuántos años tiene? 24 años. Ya, el tema que vamos a elaborar el día de hoy es acerca del efecto invernadero. Espero te sientas cómoda en este ambiente y espero puedas responder a todas mis preguntas. Quiero saber qué entiende usted por efecto invernadero. Efecto invernadero para mí es como una capa que permite a la Tierra que los rayos solares entren y no reboten hacia el espacio y se quede aquí el rayo solar para dar vida así al ser humano. Ya, entonces estoy muy de acuerdo con su definición. ¿Cree usted que este tipo de efecto invernadero es bueno o malo? Es bueno para nosotros los seres humanos y para la vida que hay aquí. Entonces, pero nosotros, por ejemplo, los seres humanos hacemos que ese efecto invernadero se haga malo con los combustibles fósiles, con los ingredientes, con los químicos, etcétera. Entonces hace que esa capa se vaya rompiendo poco a poco y también eso es con el calentamiento global, o sea, eso se une y eso es malo. Bueno, sí estoy de acuerdo en lo que acaba de decir, su pequeña explicación sobre lo que es bueno y a la vez malo el efecto invernadero. Pero quisiera saber, o sea, ¿cómo usted haría que las personas dejen de utilizar ese tipo de combustibles fósiles, esas cosas que dañan el efecto invernadero y
Y dígame, o sea, a su perspectiva, ¿qué haría o cómo enseñaría que ese tipo de cosas no se haría? A mi parecer, dar charlas a los agrónomos, a las personas agropecuarias, del uso del ingrediente, no sé, inventarse algo más o desarrollar un nuevo combustible para no dañar la capa. Tener bastante en cuenta, creo yo, en lo que es en escuelas y colegios, poner bastante atención, ya que al ser una cosa que daña algo de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta, creo yo que debemos tener bastante en cuenta, como le digo, en escuelas y colegios para que esto se practique más, ¿no? Como normalmente se hace, solo se da una charla, 2 charlas en las instituciones educativas, pero no más, y no se pone lo que es en práctica el diario vivir. Entonces eso. Me gustó mucho hacer una entrevista con usted, espero poder volver a hacer otro tipo de entrevista y entonces nos vemos en una siguiente ocasión. Muchísimas gracias.